Bueno, equipazo, vamos a acabar nuestra asignatura de este cuatrimestre, Psicobiología, tema 7. Bases de la comunicación neuronal. Al final, prácticamente lo que tengo que deciros de aquí son los tipos de señales, que están las eléctricas y las químicas, ¿vale? Que se originan en las dendritas y en el soma, o otras en el cono axónico. Y las químicas, pues actúan como mediadoras en la transmisión de información a otras neuronas y células del organismo. Propiedades eléctricas de las membranas. Diferencia de potencia o de carga eléctrica. Aquí la diferencia prácticamente es que cada molécula presenta una carga eléctrica ion que puede ser catión o anión. Cuando es un catión es positiva, cuando es un anión es negativa, esa carga eléctrica, ¿vale? Potencial de membrana VM. Representa la carga eléctrica o voltaje que se genera a través de esa membrana, como consecuencia de la diferente distribución de cargas eléctricas. Movimientos iónicos es la distribución de iones entre el exterior y el interior, que depende de los tipos de fuerza, de la permeabilidad de la membrana, de las bombas iónicas. Y empezamos con el tipo de fuerza. Pues tenemos fuerzas de difusión, presión electrostática y gradiente electroquímico, ¿vale? Pues la leéis. Permeabilidad de la membrana. Pues al final, si la membrana no fuese permeable a los iones, estos no podrían atravesarla. Y tenemos la bicapa lipídica, que constituye la mayor parte de la membrana celular y es hidrofóbica, es decir, que evita el agua, por lo que no permite el paso de iones y otras pequeñas moléculas hidrosolubles. Y las bombas iónicas, que son proteínas insertadas en la membrana que transportan iones a ambos lados de la membrana en contra de su gradiente de concentración. En definitiva, los distintos valores que adopta el potencial de membrana dependen de los cambios que se producen en la distribución de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, que a su vez dependen del gradiente electroquímico, de la permeabilidad de la membrana y de la actividad de las bombas iónicas. Valores de la membrana. Potencial de reposo y potencial de acción e impulso nervioso. Y tenemos donde aparece la excitabilidad, que es la capacidad de las células para responder mediante señales eléctricas. Potencial de reposo. El potencial del reposo es donde las células presentan una diferencia de potencial a través de sus membranas de aproximadamente 60-70 voltios. Diferencia entre la concentración de iones. Tenemos el catión, que al final su mayor concentración es de potasio y el exterior de sodio, y el anión, que son moléculas proteicas, y que el más abundante es el cloro. Al existir diferentes concentraciones de iones dentro y fuera de la célula, estos tienden a moverse a favor del gradiente electroquímico. Principal corriente iónica, pues se debe al movimiento de los iones K, debido a que la membrana es más permeable al K más que a otros iones. El resultado final es la existencia de un equilibrio en la distribución de las cargas eléctricas entre ambos lados de la membrana, que es la diferencia de potencial en reposo de la neurona o potencial de reposo. Membranas iónicas, bombas iónicas para el mantenimiento de las diferencias. Os lo leéis, ¿vale? Solo os puedo hablar de la bomba de sodio-potasio, que también se le llaman bombas electrogénicas, ¿vale? Luego tenemos el potencial de acción, donde nos habla de la hiperpolarización y la despolarización y su proceso, ¿vale? Donde nos aparece la fase de despolarización o fase ascendente, la fase de repolarización o fase descendente y la fase de hiperpolarización. Todos estos cambios del potencial de la membrana se producen como consecuencia de los cambios de permeabilidad que experimenta la membrana celular a los iones Na y K, en respuesta a la despolarización inicial, que a su vez se deben a la apertura y cierre de canales iónicos específicos para estos iones. Tenemos los canales de Na dependientes del voltaje y los canales de K dependientes del voltaje. El proceso. Pues tenemos el inicio de la fase ascendente, durante la fase ascendente, el comienzo de la fase descendente, al final de esta fase y el estado de reposo. La propagación del potencial de acción.
aquí prácticamente hay como consecuencia dos fenómenos, que es la inactivación de los canales de NAD y la hiperpolarización. Conducción saltadora. ¿Esto qué es? Pues la propagación del potencial de acción en axones mielinizados, que recibe ese nombre porque al generarse el potencial de acción, solo los nódulos de Rambier parece que salta de un nódulo al siguiente. Y tenemos los axones no mielinizados, los axones mielinizados, que al final lo que hace es los potenciales decrecientes o locales. Las ventajas de la conducción saltadora es que la velocidad de la conducción del potencial de acción aumenta, que implica una mayor rapidez de respuesta, es la estrategia más eficaz, implica ahorro de energía y ocupa menos espacio. La sinapsis es donde las células, las neuronas se activan, se inhiben o experimentan modulaciones. Sinapsis químicas, desde los terminales o botones presinápticos. La membrana celular de estos es la membrana presináptica. Las neuronas que liberan estas sustancias se denominan neuronas presinápticas. Son los que reciben la información y el espacio extracelular que separa físicamente a las dos neuronas se denomina espacio o hendidura sináptica. Sinapsis eléctrica, pues son uniones hendidas, de forma que los canales de submembranas presinápticas y postsinápticas se juntan y permiten el paso de los iones. Se encuentran activas al mismo tiempo y tienen un flujo bidireccional. La sinapsis química, hay que hablar de las vesículas sinápticas, de las zonas activas, de los microfilamentos y de los receptores prosinápticos. Aquí te habla de la transmisión de esta sinapsis y de los mecanismos de la sinapsis química, que son los mecanismos de síntesis y almacenamiento, la liberación de neurotransmisores, la interacción del neurotransmisor con receptores postsinápticos y la inactivación del neurotransmisor, ¿vale? Donde se da la inactividad enzimática y la recaptación. Potenciales postsinápticos. Aquí tenemos dos cuadros, los excitadores postsinápticos y los inhibidores postsinápticos. Aquí lo que se diferencia es que los excitadores, si el potencial de la membrana se vuelve menos negativo, se produce una despolarización, ¿vale? Y esto aumenta la probabilidad de que se produzca. Y en los inhibidores postsinápticos, si el potencial de la membrana se vuelve más negativo, se produce una hiperpolarización y solo disminuye la probabilidad de que se produzca. Tipos de receptores postsinápticos, pues tenemos los receptores ionotrópicos, que es de inmediata directa, de apertura inmediata, y los receptores metabotrópicos, que son de forma indirecta. También tenemos los receptores presinápticos, también llamados autorreceptores. Segundos mensajeros, pues el AMPC, que es el adenosín monofosfato y cíclico. Os lo leéis todo esto, ¿vale? Y tenemos la integración neural, que si la neurona responde o si no responde, tal. En sí, la integración neural consiste en un proceso de sumación de todos los potenciales locales que alcanzan el cono axónico, es decir, tanto de potenciales excitadores como de inhibidores. Los PEPs despolarizan y los PIPs hiperpolarizan la membrana, ¿vale? Tenemos la integración sinapsis inhibidora, la excitadora y la inhibidora y excitadora juntas, ¿vale? Si no existiera esta zona de la neurona especializada en la integración de señales, los potenciales de acción se generarían a lo largo de dendritas, los periodos refractorios impedirían que esas zonas de la membrana pudieran volver a responder, etc. Os lo leéis. Clases de neurotransmisores y neuromoduladores. Y tenemos la acetilcolina, ¿vale? Las aminas biógenas, donde dentro tenemos dos subclases que son la catecolamina y la serotonina. En la catecolamina tenemos la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿vale? La serotonina va sola en sí,
¿vale? Luego tenemos aminoácidos transmisores. Entre los aminoácidos excitadores se encuentran el glutamato y el aspartato. Y entre los inhibidores están el ácido gamma aminobutírico y la glicina. Neuropéptidos. Poco. Gases solubles. Compuestos por óxido nítrico y el monóxido de carbono. Ligados endocannabinoides, como la andamina, que son capaces de unirse a estos receptores. Farmacología de la sinapsis química. Pues la mayoría de las sustancias psicoactivas, las drogas de abuso y fármacos como antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, ejercen sus efectos sobre el sistema nervioso al afectar algunos de los mecanismos de la transmisión sináptica química que tienen lugar en las neuronas. Y tenemos la síntesis y almacenamiento del neurotransmisor, donde los fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson son sustancias precursoras de la dopamina. Esta hace que la neurona sintetice mayores cantidades de dopamina en presencia de ciertas enzimas. Las sustancias como la reserpina pues impiden el almacenamiento de aminas en las vesículas, como los que estos neurotransmisores queden desprotegidos dentro de las terminales nerviosas y expuestos a la degradación por parte de enzimas como la monoaminoxidasas. Vamos. Liberación del neurotransmisor. El veneno de la araña viuda negra. Esta sustancia estimula la liberación continua de acetilcolina hasta agotar los depósitos de este neurotransmisor. Y luego tenemos la interacción del neurotransmisor con receptores posinápticos antagonistas, ¿vale? Que son, por ejemplo, la atropina, ¿vale? Que es un antagonista reversible, y de agonismo, que teníamos la muscarina y la nicotina, que son agonistas de los receptores muscarinos. Inactivación del neurotransmisor. Y tenemos sustancias inhibidoras de la acetilcolinesterasa, que es la enzima implicada en la degradación del neurotransmisor acetilcolina, ¿ok? Y la recaptación del neurotransmisor, donde hemos dicho que están las drogas de abuso, otros psicoestimulantes como anfetaminas, etc. Lo que se refiere a las adicciones, en el caso de tratamiento de la depresión, lo que consiguen los fármacos es una menor eficiencia de la recaptación de los neurotransmisores y una mayor duración del tiempo de permanencia de los mismos en el espacio sináptico, que a su vez promueve una disminución de ciertos subtipos de sus receptores postsinápticos que da lugar a la mejoría que ocurre en muchas personas. Luego tenemos los cannabinoides y los MDMA, que es la éxtasis, que promueve la liberación de la serotonina al espacio sináptico y también liberan dopamina. Este consumo pues da la degeneración de los terminales serotoninérgicos y dopaminérgicos, induciendo claras alteraciones de la sinapsis entre neuronas y efectos neurotóxicos irreversibles para siempre. Así que hasta ahí os puedo decir de este tema, bastante interesante, la verdad. Como siempre, yo no explico, yo intento que hagamos nuestros esquemas en nuestra cabeza y se nos queden algunas cositas, y así también a mí me sirve para repasar. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente asignatura. Mucha suerte.